existen los dioses. Todavía no hemos conocido a ningún personaje al que le llamen dios que no sea un usuario. En Skypiea nos hablan del Pyroblom. Y si son las primeras 4 frutas que se crearon. A lo mejor es más fácil que sea de una forma artificial, pero la creación de las frutas va después de la civilización. Los demonios existen como tal. A Chaldeón Gaztec, bienvenidos a Nakamas, un espacio donde hablar y debatir sobre One Piece. ¿Qué tal, Peñat? Pues dormido. Te pillo con el pie cambiado, macho. Sí, no, estaba en mi mundo y ya habéis empezado y digo, va, no. No. ¿Todo bien? ¿Qué tal empieza nuestro segundo año como Nakamas? Bien. Aguantándonos, ¿no? Sí. Aguantándonos. Suficiente. Es mucho, ¿eh? O sea, Mucho, ¿eh? Imagínalos a los dos a la vez. Jesús. ¿Y por aquí, Joseba, qué tal vas? Bien. Joder, pues eso, con ganas, tío. Otro añito más, vamos a darle a esto. A ver Pasa por todas, tío. A ver si nos da tanto como para lo que ha durado One Piece, ¿no? Nos quedan 5 años para Sí, terminar. hombre, Dijimos sí, hace 5 años, pues Sí, no. eso. Con que nos dure estos 5 años vamos tirando también, ¿eh? Aunque nos dure un mes más, como vamos viendo, está bien. Bueno, ¿y qué traemos hoy? Pues hoy... un tema de los guapos, ¿eh? Un tema de los guapos, de los gordos. A ver, yendo un poquito en consonancia con las menciones a los últimos capítulos del manga y todo esto. Hoy vamos a hablar de los dioses de One Piece. Y poco más, no hace falta más presentación. Esto es más al lío. Así que nada, danos un poquito de... Yo quería plantearos hoy una de las preguntas más existenciales que se ha hecho la humanidad durante muchos años, ¿vale? ¿Existirá Dios? ¿Existen los dioses? Es una pregunta que se lleva haciendo desde las antiguas civilizaciones, ¿vale? Hoy nos vamos a preguntar en One Piece, ¿vale? Porque si os fijáis, en One Piece el nombre de Dios es verdad que es muy ambiguo, porque sabemos que en algunas civilizaciones lo usan como si fuese un título, como por ejemplo en Skypiea, ¿vale? En Skypiea al gobernador de Skypiea se le llama Dios, que dices que bueno, sí que podría ser por la temática, por ejemplo, porque está en el cielo, el gobernante del cielo podría ser Dios, ¿no? También es una forma de llamar, pues igual que dices emperador, no sé, Eso es. Khan, o sea, culturalmente cada uno tiene una forma de llamar al mando superior. Eso es. Pero es que a su vez también, si os acordáis, en Arabasta a los dos guardianes les llaman los dioses guardianes de Arabasta, que serían Pel y Chaka, con las frutas del halcón y la el chacal. Eso es, que representarían a Ra y a Horus, ¿no? Y también son los dioses guardianes y son humanos con frutas, al final, ¿no? También tenemos que pensar que casualmente Arabasta es uno de los reinos que viene de donde viene, o sea, aunque la historia de Arabasta ahora mismo, en lo que es la Tierra, vienen de los terubitos, entonces es fácil que adopten partes o cosas de su cultura y ahí a todo el mundo se llama Dios celestial. O sea, de hecho ellos mismos se llaman dioses celestiales, entonces es relativamente fácil que a los guardianes de ese reino pues se les catalogue como tal, ¿no? Eso es. O sea, quiero decir que hay muchas veces que el concepto de Dios se utiliza como título y, como es verdad, que siempre tiene cierta lógica, ¿vale? Luego es verdad que, por ejemplo, sí que se mencionan varios dioses, como es el dios del sol, y, ojo, spoiler al manga, en la actualidad el BAF también se nos confirma que a un mismo dios se le dan diferentes interpretaciones dentro de la misma una creencia, ¿vale? Si no me equivoco, le llaman a Luffy, al dios del sol Nika, por lo que dice él, cada uno lo interpreta de una manera, para algunos es el dios de la guerra, para otros es el dios de la libertad. Eso es. Pues ya te dejan caer que muchas veces igual te están hablando de distintos dioses y puede ser el mismo. Eso es. Y pues quiero trabajar un poquito para empezar este concepto, ¿vale? Si creéis que existe, como si no, porque también es verdad que luego también tenemos a los tenryubitos que se hacen pasar por dioses y con la información reciente sabemos que tienen más de demonios que de dioses. Si ya lo sabíamos antes, ahora lo sabemos mejor que nunca, ¿no? Claro, pues eso es, por ejemplo, para enlazarlo un poquito lo que has dicho con los dioses guardianes de Arabasta. Si te das cuenta, los que les llaman dioses guardianes son a los únicos usuarios de frutas, ¿no? Eso es. Al final tienen poderes más allá de lo que es un humano. ¿Qué es lo que hay más allá de un humano? Pues un dios. Eso es. Es normal que lo mismo que a Enel le llamaban el dios, pero era
usuario también, o sea, al final tiene poderes gracias a las frutas, entonces es normal. Y es más, que además en el caso de Nell va un poquito más allá, porque como usa el mantra juntado con el electromagnetismo de su fruta, sí que es como un ser más omnisciente que nunca, ¿no? Quiero decir, al final les están dando a título de dioses a usuarios de frutas. Eso es. O sea, todavía no hemos conocido a ningún personaje al que le llamen dios que no sea un usuario. Eso es. Y yo quería llegar a este punto, ¿vale? Joseba, gracias por comentarlo, porque quería llegar a ese punto. Pero a su vez, también tenemos constancia de que, sobre todo en la actualidad, en el manga, en los últimos paneles, también se hacen menciones a dioses directamente. Es decir, en el antiguo Yaya, que son los descendientes de Sandora, se nombran al dios del sol, al dios de la tierra, al dios del bosque, al dios de la lluvia, además de que se le rezaba al dios Pitón, que era Kashigami, que era este pitón, ¿os acordáis que sale? Nada, ese. Que es tonto. O sea, Ya. Pero también rezaban a este mismo pitón, al igual que ahora en la actualidad del manga, sabemos que en el primer mundo hablan de cierta serpiente de fuego, ¿no? Sí. Entonces también tenemos referencias muy explícitas a los dioses. Entonces, por un lado, sí que todo parece apuntar a la... ¿Qué andáis? ¿Qué hacéis? Todo parece apuntar o que sí que tenemos la existencia de los dioses por un lado, pero a su vez también tenemos constancia de que se usa muchas veces el título de dios como título, como por ejemplo tenemos más ejemplos que serían los gatos marinos de Arabasta, los gatos. También tenemos al dios erizo, al dios sol y al dios orejas de Elbaf, ¿vale? Entonces, yo os quiero plantear hoy, ¿y si los dioses de One Piece no existiera ninguno? Y fuesen todo una creación de los humanos. Es decir, ya sabemos que, tomando más referencia al mundo real, ¿vale? Siempre que la humanidad depende muchísimo de una energía, de un concepto que no es capaz de explicar, se le llama Dios. Como por ejemplo, el dios del tiempo, el dios del clima, el dios del mar que rezaban los marineros, como te dirán, Poseidón y Neptuno. Sí, igual que lo que dices tú, todo lo que eran catástrofes, pues a un volcán era el dios del fuego, las tormentas eran por un dios que estaba enfadado, los terremotos por otro dios, al final... Claro, eso es. Y sí, como decíamos, como comentamos hace tiempo, ¿vale? En el podcast que hicimos de las frutas del diablo, que es el podcast número 2, creo. Y sí, por ejemplo, la primera fruta de todas, la que nace, sería la del sol. Y como la primera, como decíamos, el primer usuario que tiene poderes extraños, que se comporta como la goma, tiene el poder de que todo lo que se imagina se hace real. Y si le llaman el título de Dios a la primera fruta que sale y a los demás... Quiero decir... Porque por mucho que sean, hablan de frutas del demonio, que el mar es capaz de rechazar a los usuarios de frutas porque no se llevan bien, pero a su vez en Skypiea nos hablan del pyroblom, que es un mineral que tiene ciertas propiedades que también es capaz de eliminar. O sea, al mismo tiempo nos hablan de las deidades, pero al mismo tiempo nos hablan un poquito de física también, de ciencia. Yo pienso más igual que con los dioses, por ejemplo, los cuatro, el del sol, el del mar, el de la tierra y el del bosque. Puede ser, ya que nos han explicado que las frutas se crean a partir de los deseos de los hombres, para ayudar a cumplir ciertos deseos, y si son las primeras 4 frutas que se crearon. Tienes que sean 4 frutas, 4 personas que obtuvieron un poder de las frutas, y como en ese momento no había más gente con habilidades, se les dio el título de dioses. Eso es. Al ser las 4 únicas personas existentes que tenían poderes más allá de un ser humano. Sí, vale. Sí, pero lo que pasa es que a mí aquí... A ver, yo aquí tengo una duda, o hay algunas cosas que me chirrían un poco. Y es que por una vez... O sea, ahora estamos hablando, al final, cuando estamos hablando de cosas ancestrales o de cosas de antes, estamos hablando de una civilización que está más avanzada que la civilización actual. Entonces, la duda es, en lo que tú estás planteando, lo que vosotros estáis planteando, que lo veo muy bien, el hecho de que las frutas se creen en base a una necesidad, pero es que eso mismo se puede crear de una forma natural o de una forma artificial. El hecho de denominarlo Dios, llamarlo Dios, da a entender, no sé si correctamente o incorrectamente, pero que se ha hecho de una forma natural. Yo creo que a lo mejor es más fácil que sea de una forma artificial.
sea, que sean tipo las frutas sean las Smile antiguo, lo que ahora son las Smiles, que en su momento se crearan las sí, frutas. yo creo que se refiere más al factor linaje que creó Vegapunk, ¿no? Que es algo muy semejante a crear poderes de frutas, ¿no? Eso es. A ver, al final lo que hace Vegapunk, ¿qué es? Coge una fruta y la imita. Bien, pero eso quiere decir que una fruta se puede crear, ¿no? Eso es, sí, como la de Kaido. Las primeras frutas se pueden haber creado. Mira, fíjate, mira, eso no se me había ocurrido. Ahora mismo sabemos que había civilizaciones ancestrales que iban mucho más allá de lo que sabemos ahora. Claro, yo lo que estoy hablando, o sea, yo no estoy hablando, por ejemplo, lo de los dioses, que sea o sea, estoy hablando al principio del tiempo, ¿sabes? Pues los textos de los dioses pueden ser perfectamente al inicio de la civilización del mundo de One Piece. No te estoy hablando, no tiene por qué ser en la época de la antigua civilización del siglo vacío. Te estoy diciendo al inicio, que sean unos mitos que se han ido traspasando de generación en generación. O sea, es lo primero, antes de que hubiera una civilización o lo que sea, que hubieran, pues yo qué sé, son tribus o son aldeas, o en vez de ser una civilización como tal, que sean lo mismo que los humanos que descubrieron el fuego. Pues lo mismo, los primeros humanos que descubrieron las frutas, las primeras frutas que se crearon. No tiene por qué ser hace 900 años, puede ser perfectamente hace 100.000 años. Sí, te lo compro y me parece bien, o sea, me gusta. El problema de todo esto es que el mural de Elbaf. Eso es. Si tú te fijas en el mural de Elbaf, tenemos primero una civilización avanzada y gente que va como esclavos. En la segunda parte del mural tenemos algo así como la creación de las frutas. Pero la creación de las frutas va después de la civilización. Claro, pero si las frutas originales son 4 y luego crearon el resto de las frutas, ¿entiendes? Puede que algunas se hayan creado naturalmente. Que sea algo parte del mundo de One Piece y luego las otras sean reproducciones o creadas artificialmente. Pero cuando tú vas a crear algo, cuando alguien crea algo nuevo, normalmente está basado en algo que existe. Sí, eso es así. Por eso te digo que hay algunas que son las 4 frutas que sean las originales. Sí, como por ejemplo, basándonos un poquito en el árbol de la vida, por ejemplo, tenemos a Yggdrasil también, que hay una posible referencia en Elbaf, que es el árbol de la vida, ¿no? Y si también hay otra referencia al árbol, de que yo sé que os lo he comentado muchas veces, y yo siempre me gusta el concepto, pues el árbol de Adán y Eva, que dio los primeros frutos y se comieron los primeros frutos prohibidos, por ejemplo. Y además... Y nacieron las primeras 4 frutas de los dioses, y de ahí vienen las maldiciones, de las diferencias, por ejemplo. Perdona, si hubiese al principio un árbol de la vida, salen las 4 frutas de los dioses, y eso crea los primeros desacuerdos entre dos bandos, digamos, y de ahí comienzan las primeras guerras, con un bando ganador y haciendo un bando perdedor, quiero decir. Las diferencias entre 2 puntos, ¿me explico? Sí, yo creo que es más fácil, y a ver, esto es lo que yo creo, Sí. que existan, como tú bien has dicho, 4 poderes primigenios, pero poderes, no frutas como tal. Vale. Y que las frutas sean una invención posterior reflejando esos poderes. Queriendo emularlos, por ejemplo. Eso es. Porque el hecho de fruta es algo, o sea, para mí, la fruta es algo para facilitar la transmisión a otra persona. ¿Me explico? Sí. Sí. O sea, que ha sido capaz de recrear un poder o contener un poder dentro de un recipiente. De un recipiente para traspasárselo a otra persona que a mí me interesa, me puede interesar más o me puede interesar menos. O sea, lo de los dioses como entidades, como deidades, como fuerzas primigenias, te lo compro. Me cuesta mucho más creer que sean frutas como tal. O sea, ¿entiendes lo que nazca como frutas y no como entidades? Lo entiendo. Para mí, por ejemplo, en el mural que he hecho alusión antes, lo que tenemos son, además es que en el mural se ven, por un lado tenemos la civilización con dioses, porque ahí se ve como una especie de diablo o lo que sea, y en la segunda parte tenemos ese mural con los dioses y las frutas transmitiendo los poderes de las deidades a las personas. Yo te quiero hacer un apunte con lo de los murales, porque estamos haciendo una cosa que no sé si lo estamos haciendo bien o mal, pero me parece muy peligroso tomarnos al pie de la letra lo que aparece en el mural. Por supuesto. Porque el mural es una representación que hizo un niño de Elba sobre los textos que estaban escritos de antes. Es más, bueno, yo creo si fue un niño. Dicen que es porque lo dibujó un niño en el siglo vacío, en la época del siglo vacío. Es una representación
de lo que hay en esos textos. Y al mismo tiempo te están diciendo que, ojo, porque lo que es el Nika, el dios del sol, cada uno tiene una representación distinta. Entonces, lo del mural es muy, muy peligroso tomárselo al pie de la letra, porque al final es la interpretación de un personaje. Sí. No tiene por qué ser De todos exactamente modos, lo que pasó. De todos modos, estoy de acuerdo en cierta parte con todo Joseba, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que tomamos del mural, pero no porque sea un mural dibujado por un niño, No, sino porque lo que vemos es muy ambiguo. No, por la ambigüedad lo de lo importante visto. no es lo del niño, es un dato, pero que es Sí. lo importante es que es una interpretación de alguien. Eso es. Son dibujos, es una interpretación de alguien. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y que No si es, quieres interpretarlo. no es algo verídico. Eso es. Y nosotros eso estamos interpretando sobre una interpretación que se ha hecho antes. Sí, no, es así. Entonces, Y de hecho, eso es lo primero. Y de hecho, una cosa, por ejemplo, que lo que habéis Pero- dicho vosotros, ¿no? Que Nika, que sea bueno o malo, la interpretación que hacen las personas de Nika siempre va a depender del bando en el que estés. Quiero decir, Imusama ahora mismo en One Piece, para los terubitos es bueno. Ujú. Bueno, o sea, bueno, no lo conocen como tal, Bueno, pero Pues para el- el pues el Gorosei, Gorosei. para el Gorosei es bueno. Claro, porque Para Luffy es malo. O sea, al final, esto es lo según que ocurre qué beneficios en busques. todos los bandos. O sea, cuáles ¿no? son tus intereses. sí, al pero final. si te fijas, retomando un poquito lo de las frutas del diablo, que por ejemplo a los primeros sí que les pueden llamar dioses, como al de Nika, es muy curioso también porque, si os fijáis, como decías tú, Vegapunk ha conseguido recrear una fruta, digamos. Igual han sido creados ¿cómo es? Por la civilización antigua, ¿vale? Pero claro, cuando Vegapunk consigue trabajar con el factor linaje y darle propiedades de frutas a seres, ¿qué raza utiliza? A los Lunarian. ¿Cómo? Sí, porque una cosa es que Vegapunk ha conseguido replicar la fruta de Kaido, se la come Momonosuke y ya está, pero por otro lado tiene a los Seraphim, que son los clones, digamos, de King, que son Lunarians, a los que ha conseguido modificar el factor de linaje para darle las propiedades Sí, de pero es que frutas. no son Lunarian como Eso te iba tal. a Tienen decir. parte de ADN de Sí. Lunaria, pero están mezclados con humanos, con Gyojin. Sí, pero- Son quimeras, técnicamente. Sí, pero a donde quiero llegar, perdona Seba, es que tomando con referencia que lo han hecho con Lunarians, o que sea cierta parte, quería hacer referencia a una frase que dice Shirohige cuando le habla a Marco, y dice que en la cima de la Red Line había un reino de dioses, ¿vale? Que estaban los antiguos Lunarian. Ujú. Y entonces Shirohige hacía siempre, o sea, bastante similitud con los Lunarian y con el reino de los dioses. Y si fueron los Lunarian los primeros en desarrollar una civilización antigua y los primeros en consumir las habilidades, como ahora lo ha hecho Vegapunk, y los primeros experimentos fueron acerca de ellos, Bueno, y fueron llamados dioses, no y sé. yo, por ejemplo, puedo entender, pero no tienes por qué enlazarlos con las frutas, sino que a los Lunarian técnicamente los puedes llamar dioses porque son seres con alas, pueden volar, controlan el fuego, o sea, son más fuertes, son más rápidos, son seres más allá de... O sea, son humanos más fuertes. más fuertes. Es que no son ni humanos en realidad. Lo mismo pasaría con los Gyojins. O sea, en Claro. realidad los Gyojins son No son humanos. humanos. Técnicamente no son humanos. Técnicamente pero no son son humanos. más fuertes. De hecho, Claro. en la saga de Arlon lo vemos. Claro. Arlon Sí, sí, dice, sí. nosotros somos la evolución. O sea, nosotros somos una evolución más poderosa que vosotros, porque somos Gyojins, podemos respirar debajo del agua, no tenemos las limitaciones que tenéis vosotros Claro. y somos más fuertes. Claro. Eh, Lo de los Lunarian, por ejemplo, del factor linaje, lo entiendo, pero lo veo más por ser, al final, ya como son, como parten de ser seres más fuertes, ya tienen cierto control sobre unas cosas que un humano no tiene, igual puedes hacer alguno, o sea, igual tiene algo especial el ADN de los Lunarian, pero no tiene por qué ser directamente enlazado con las frutas. Ya, Es sí, directamente porque ya tienes, si has creado a los Serafín y lo que creas es, si la base ya es una mezcla de unos seres que ya de por sí pueden volar, pueden controlar las llamas y encima luego les metes el ADN, por ejemplo, de Gyojins y encima les combinas la fruta, son armas imparables. Porque ya de por sí Sí. tienen habilidades innatas. Que igual son completamente independientes. Se ha cogido a los Lunarian como seres más fuertes y además les han modificado el ADN para que Por eso sean... digo, eso es. y luego coges el ADN no de cualquiera, sino el ADN de una persona que ya de por sí es fuerte. Entonces, Sí. o sea, le estás dando todos, o sea, todos los... Estás metiendo todas las cosas para que lo que salga sea poderoso. Sí. No sé, luego ya te digo, lo de los dioses, a ver, a mí me gustaría más luego lo que me has dicho tú, lo de las frutas. Que las frutas sean al final una manera de contener la esencia, digamos, de ese poder, lo que sea, que sean un contenedor. Pero igual sí que es, como lo que ha dicho tipo, y bueno, pues el primer árbol, que serían 4, o sea, al final si estás replicando en frutas,
es porque has visto que se puede hacer en frutas. Ujú. Tienes que lo original sea eso, que hayan partido de ciertas frutas. Igual puede ser que, por ejemplo, si son las frutas del diablo, y aquí voy a patinar, pero que lo flipas, ¿eh? O sea, me estoy inventando un poco Sí, sobre sí. la marcha. Pero ¿y si, por ejemplo, los demonios existen como tal y la primera fase de vida de un demonio es ser una fruta? Ujú. Y si esa fruta luego, al cabo de un tiempo, se pudiera transformar como tal en un ser vivo o en un demonio. Ujú. O que necesite esa fruta que sea parte del demonio, pero necesita otro ser vivo o a otro objeto para poder desarrollarse y poder evolucionar a un demonio como tal. Ujú. Y esa frase sería despertar la fruta. Despertar al demonio. Entonces, No sé. si tú te comes al demonio, se supone que sería, o sea, la fruta como tal ya es un ser vivo. Tiene un demonio dentro. Pero para evolucionar, para desarrollarse, necesita tener, o sea, una simbiosis. Ujú. Una simbiosis. Luego, hay una cosa en lo que tú estás diciendo, que, o sea, no me parece... Luego, pues, ahora te dejo, pero aparte, siguiendo por eso, porque encima te dicen que las frutas tienen voluntad, Ujú. ya te están marcando que las frutas son tipo seres vivos. Si Sí. tienen voluntad, tienen inteligencia, ¿sabes? O sea, pueden pensar. Y lo mismo, el Luffy tiene la voluntad de Joy Boy, la voluntad de Nika. Entonces ya es como si... ¿Y si el demonio le hace falta algún ser vivo para que esa voluntad pueda evolucionar, para que pueda hacer algo como tal? Sí, yo también sabes que llevo mucho tiempo defendiendo que en las frutas del diablo sí que haya un diablo y que cuando se despierte la fruta es que han despertado al mismo diablo. Ya muchas veces lo hemos comentado. Ujú. Y que eso luego también podría derivar en una segunda fase del despertar que pueda o desbloquear los recuerdos de sus usuarios antiguos o posible hablar con el demonio. Esto lo hemos descartado muchas veces. Pero oye, que sigue siendo una posibilidad. Y que los frutos del diablo tengan más procedencias de diablos que de dioses. De todas formas, en lo que tú has dicho, si te fijas ahora mismo en el universo de One Piece tenemos una diferenciación bastante clara entre dioses, o los que se hacen llamar dioses, Ujú. Ujú. y los que se hacen llamar demonios. En las últimas viñetas del manga hemos visto que los protectores de los dioses celestiales no salen como dioses, no nos los presentan como dioses, Eso es. ¿sí? A los guerreros de Dios, dices. Sí. Sí, que tiene más de demonio que de dioses. ¿Tú has visto algún terubito que haya consumido una fruta del diablo? No, que yo sepa, no. En principio Quitando no. Don Flamingo, que está en la tierra y no está considerado como un terubito. Claro, eso es. Eso es. Consumen la fruta después de que salen del reino de los Entonces, terroristas. yo aquí siempre he tenido una... Porque al final, a ver, la diferencia entre un dios y un demonio simplemente son dos entidades poderosas que tienen poderes fuera de lo común, de lo que serían los mortales, ¿no? Y las emplean, pues, para bien o para mal. Bueno, según la Biblia, el demonio es un ángel caído, ¿no? Pues a eso voy. O sea, realmente, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué dices este es un dios y este es un demonio? Ujú. Sí, al final lo mismo, son títulos. Son títulos, pero Sí. es el uso que se le da, el poder es el mismo, ¿no? No, yo ahí no veo tanta diferencia, lo que sí veo es la diferencia. Entonces yo muchas veces me he planteado, esto me lo he planteado más de una vez durante la serie, que realmente al final todas las historias son cíclicas. Si os fijáis, en One Piece lo que tenemos desde el comienzo es cíclico. Estamos recreando una historia que antes la vivió Joy Boy, antes la vivió Roger. Hay voluntades que vuelven a reencarnarse, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como por ejemplo Poseidón, que vuelven a hacer. Eso es, que vuelven a reencarnarse y crean una historia cíclica. Ujú. ¿No? Bueno, cíclica que luego variará, depende de los usuarios, depende de los poderes. Entonces yo más de una vez me he planteado que realmente los dioses celestiales de ahora hayan sido los esclavos de antes que hayan conseguido liberarse de los Del yugo de los dioses o de los demonios que poseían las frutas del diablo y dominaban el mundo, por decirlo de alguna manera, porque tenían las frutas del diablo y ellos tenían igual la tecnología, ¿vale? Pero la tecnología en algún momento traspasa al poder de las frutas del diablo, entonces ellos consiguen el poder, se hacen llamar a sí mismos dioses y con el poderío de los años, pues ellos quedan como dioses y los demás pasados a segundo plano. Y ahora se vuelve a repetir ese ciclo. Sí, pero con los puestos cambiados. Con los Eso puestos es. cambiados. O sea, lo que ahora se hacía llamar dioses, los tributos, antes se hacían llamar demonios, y por eso las frutas del diablo, los que empezarán ellos con las frutas del diablo. Eso es, a ver, es una teoría que... Sí, sin no, más, es pero una que realidad. que más de una vez que lo he pensado. Entonces el hecho de Dios y demonio queda un poco en entredicho. Y el hecho de que ellos tengan como guardias a gente con frutas del diablo
muy poderoso, igual es, vale, nos cogemos las frutas más poderosas y los poderes más tochos para nosotros, tenemos una guardia especial que nos protege de, ¿no? Yo lo que creo es que el caso del Gorosei es que, como hemos dicho, no hemos visto un Tenryubito con frutas del diablo, exceptuando el Gorosei, y me remito un poquito más a las tertulias, que yo sigo creyendo que el Gorosei o el incluso Imu no sean frutas del diablo, que sean poderes semejantes pero sin fruta, un poquito más base, ¿vale? Yo creo que un poquito por ahí, pero claro, porque si te fijas, se hacen llamar dioses, pero todos son yokais, todos. Mira, que al final Tiene más de demonio que de dioses. Entonces eso sí que me cuadraría más lo que ahora los que ahora se llaman dioses antes serían demonios, y con los poderes de los yokais que hicieran pactos ocultos con el diablo, surgieran los primeros poderes y con eso pudiese derrocar a los gobernantes de aquella época, por ejemplo. Luego, sobre lo que has dicho, por ejemplo, en el Gorosei, las personas que ahora mismo forman parte del Gorosei, hemos visto que si bien ellos tienen frutas zoan mitológicas, por decirlo de alguna manera, también pueden emplear otros poderes. Pero otra vez te voy a decir, lo del Gorosei está un poco ahí. Porque se supone que son zoan mitológicas, pero en ningún momento te han presentado como usuario de tal. Y en el momento que ha salido, por ejemplo, los soldados de Dios, los nuevos, es que no han tardado, en el primer panel sale y la de las flechas es ¡pum! Usuario de la fruta, flecha. No sé qué. Entonces, es muy raro que no te presenten algo así como usuario de fruta. Sobre todo cuando te han dado tanto los títulos, el nombre tal, el sabio de la guerra, de la ciencia, el de no sé qué, la economía, tal. Y cuando aparecen con esa forma de monstruos, no te pongan el que sea usuario de algo. Eso es. Entonces, es más. O sea, cuando hacen aparición primero en Egghead y ahora cuando en el manga también actual Shamrock aparece en la isla de Elbaf, podemos observar esos circulitos que se hacen, esos círculos de rituales que se hace cuando Luffy llega al castillo del rey de Elbaf, el antiguo rey, ¿cómo se llamaba? El padre de Hayudin. Y dice, vaya, ¿qué es esto? Vaya. Pues si os acordáis, como hemos comentado un poquito antes, en la isla de... el isla Namakura, sí, la de los brazos largos, cuando Brook viaja en el time skip mandado por Kuma a la isla Namakura, allí hacen cultos satánicos y los círculos de rituales, como bien nos ha dicho eso antes, no son exactamente iguales, pero sí recuerdan muchísimo a los círculos que usan el Gorosei para viajar. Entonces sí que tiene más yo creo que están basados más en los poderes de Satán, cultos satánicos, en los diablos, y no creo que sean usuarios de frutas del diablo, como dice Joseban, porque no aparecen como tal. Y son yokais. No, que puede ser. Y eso me lleva a la pregunta. Vosotros sabemos que Im-sama es un ser especial, ¿vale? Y además es relevante. Vosotros, ¿de dónde creéis que Im-sama haya sacado sus poderes? O sea, ¿creéis que es un humano con un poder de la fruta? Sea un humano al que un posible dios lo haya ascendido a demonio, convirtiéndolo en un semidios o un semidemonio, que sea una misma representación de Dios en la tierra o de un demonio. Es que Im-sama es complicado, porque ya te están diciendo que Im-sama, por ejemplo, lleva vivo desde el siglo vacío. Por eso. Es algo que prácticamente nos lo han confirmado. No creo que sea un humano. Un humano no creo que sea un humano como tal. Eso es. Entonces, y luego hay otra cosa, porque Im-sama tiene un poder que encima de las pocas cosas que hemos visto que puede hacer Im-sama es lo que le hizo a Saturn. Que es que lo mató retirando, o sea, de repente lo mató, o sea, Saturn de repente le dijo que le iba a quitar el poder y le quitó el poder que tenía y Saturn aparece muerto. Eso es. Entonces lo veo más como si fuera Im-sama, digamos para que se me entienda, un hechicero, un brujo. Vale, sí. Que pueda hacer pactos con demonios o que pueda forzar a gente a hacer pactos con demonios. Si tú tienes control sobre un demonio, imagínate que usa a gente para que los demonios lo posean y él pueda controlar a esos demonios. Digamos que no son usuarios de frutas los del Gorosei, sino que son demonios. O sea, que es posesión. Entonces, lo que Saturn como tal, el humano que hay dentro... No, o sea, la forma del humano es la forma del humano, pero el ser vivo que hay dentro es un demonio. El que está al mando es un demonio. Es un demonio. Entonces, si Im-sama puede crear pactos, incluso retirar al demonio de los cuerpos de los humanos, por eso cuando le quita el poder se queda como en nada, en un cuerpo
envejecido como si fuera una momia. Yo creo que los tiros iban más un poquito por ahí. Yo voy a hacer la apuesta contraria. Yepa. A ver. O sea, tampoco... Bien, nosotros sabemos que Im-sama vive mucho tiempo. Sabemos también que la OPOP Nomi Eso es, sí. se puede utilizar para que una persona viva toda la eternidad. La única forma de confirmar eso es que se haya utilizado. De hecho, Iván Coco lo dice, eso ¿no? ya lo hemos dicho más Eso lo hemos sí, dicho es más de verdad. una vez. Entonces, a ti, o sea, también sabemos que hay frutas del diablo que son muy tochas y que están muy por encima del resto. Incluso algunas modifican o cambian a personas, por ejemplo, la fruta de Big Mom le da vida a objetos. Claro. ¿Quién te dice que no haya, no una fruta? Bueno, no tiene por qué ser una fruta, quiero decir, lo que tú has dicho antes, puede ser un poder primigenio también. Claro. ¿Vale? Pero ¿quién te dice que Im-sama no sea una persona que tiene un poder primigenio, que ha conseguido una fruta hace no sé cuántos años, que sea de las primeras, que sea de las más tochas, de cuando se Sí, hacía lo que en el sería siglo una de los otros dioses, digamos. Uno Eso de los es. otros dioses. que haya conseguido o que tenga una fruta de esas a la que le han aplicado el poder de la OPOP Nomi, que Claro. viva no sé cuántos años y en base a su fuerza haya conseguido, igual que Big Mom, quitarle la fuerza a esto y ponértela a ti y hacer mi armada de 5 o 6 personas y yo mantenerme secundario. Vale, sí, eso no te lo descarto. Yo a lo que iba es más el tema de invocar a alguien o de darle poder. O sea, lo de la edad también o sea, Sí. me gusta mucho y estoy bastante convencido que puede ser la OPOP Nomi. Sí. Pero lo de la fruta no sé, seguramente sí, igual es un humano que se comió alguna fruta o tiene un poder especial, pero por lo que se ve es lo que hemos visto hacer lo que le hemos visto hacer al final claramente es eso, es matar a alguien directamente quitándole el poder. Y encima sabemos que a Figarland le habrá dado, o sea, quiero decir, no va a ser el mismo poder, no va a ser la misma transformación, pero habrá seguramente otro pacto con otro demonio que Figarland cambie de forma, de repente sea como si fuera un usuario. O sea, que tenga las cualidades de una fruta del demonio. Vaya, que veía un poquito más por el lado de los pactos que por Sí. un poder de fruta o Eso un es. humano ascendido, ¿no? Eso es. Podría ser, ¿no? Sería muy interesante, ¿eh? Es lo que no he barajado hasta ahora y sería muy, muy interesante, la verdad, ¿eh? Y luego otra cosa que también, me gustaría comentar, o sea, a lo que ibas tú, lo de que Brook, o sea, cuando Sí. lo de Kuma, Sí. eso creo que lo has comentado tú antes. Sí, cuando Lo viaja a la has isla Namakura. Eso es, sale también en un círculo, sale... Yo más de una vez me he planteado que, a ver, que realmente lo que hemos dicho antes, ¿no? Que haya unas frutas que son las del comienzo y en base a eso se hayan creado el resto de frutas. Por ejemplo, si os fijáis, la fruta de Kuma te da un poder parecido a la invocación del Gorosei. Kuma, cuando toca a Brook y lo lanza las invocaciones satánicas que ha comentado Brook, perdón, aparece en un círculo, aparece en un sitio y lo lanza sin que se vea. La invocación de Im-sama podría ser la fruta en la cual, la fruta o... De la cual... Sí, o una de las cualidades que tenga cierta fruta en la que derivó la fruta de Kuma. Eso es. O sea, que al final sean, por ejemplo, lo que dices tú, que yo qué sé, pues las 4 o 5 frutas deriven de una misma original. Eso es. Sí, ¿no? sí. De hecho, Nika, la fruta de Bonnie, la fruta actual de Bonnie, hace exactamente lo mismo que la fruta de Luffy de Nika. Sí, exactamente lo la mismo, diferencia es que parecido. no es capaz de alterar el torno como lo hace Nika, por Bien, ejemplo. pero tú has Pues cogido, pero deriva de esa fruta. Sí. una fruta que está considerada como una fruta de un dios y has conseguido un poder que hace prácticamente lo mismo con unas dificultades. ¿Quién te dice que todas las frutas no Podría vengan ser. de unas frutas primigenias, por ejemplo, y luego los poderes pues que se hayan ido pues, o bien debilitando o bien especializando en una cosa? Pues que no solo eso, por ejemplo, ya nos han enseñado más de una cualidad distinta que tiene la fruta de Luffy. Porque no es solo las cualidades de la goma. También puedes, aparte de que es una Zoan que funciona como una... O sea, Sí, como la parademencia, o sea, Eso como, es, tal. como si fuesen las tres frutas, los tres tipos de frutas porque juntas. si te das cuenta, lo hemos visto desde hace tiempo ya. Sí, sí, el sí. Red Hawk que hace, Luffy puede crear fuego como tal, aunque te vendan Sí. la historia de que es perfección. Sí, es y que más es- porque se lo crea, al final es... Y que es un recuerdo de su hermano, etcétera, sí, vale. Al final es Eso que otra de se las cree. cualidades de la fruta, que Sí. puede crear fuego como tal. Con Sí, sí. los del Gorosei hemos visto lo mismo. A mí lo que más me chocó cuando presentaron a todos los del Gorosei era que realmente sus poderes no eran una Zoan y ya está.
No, es que ahora saca una espada que saca fuego, y ahora no sé qué, y ahora hace como el rayo, y ahora hace... Y dices, ostras, es que a lo mejor... No sé si son frutas, no sé si son entidades, no sé si se pueden considerar dioses o se pueden considerar demonios. Pero lo que sí sé es que tiene una variedad de poderes. Sí, que no es solo una cualidad de una fruta, sino que tiene muchas cualidades. Ahí está. Yo lo que sí creo del Gorosei es lo que decíamos, de que los poderes del Gorosei sí que yo creo que derivan del mismo poder de Imsama, que Imsama sea capaz de dar poderes a la gente, como nos comentamos una vez, y que es más, y que Imsama sea, haciendo alusión al mosaico de Elbaf, yo creo que se va a mencionar muchas veces a partir de ahora, porque es muy importante. Yo sí que Imsama, yo creo que será la que nos dice en el segundo mundo, de que el dios del bosque envió a un demonio. Yo creo que se refiere a Imsama, no sé cómo, si le dio una fruta, o lo ascendió, es que luego te lo he dicho más de una vez, por ejemplo, a mí sí me gusta que Imsama sea el dios del bosque, o que tenga la fruta del dios del bosque, porque la primera vez que te lo presenta, la primera vez que se ve a Imsama, está en un jardín con un arbolito. O sea, es la primera imagen es Imsama, alguien que no conocemos, y te lo presentan así, en un jardincito, con su árbol, con una fruta colgando, o sea, con seres vivos al lado, es como... Es un ser que puede dar y quitar vida. Sí, respecto a eso yo, si cuantas más vueltas le das... Más te convences. Más te convence... Pero es que tengo una gran pega que te he dicho más de una vez, que es lo que me desmonta esa teoría, de que ya tenemos una logía bosque. Si tenemos pero un si dios del bosque... lo que ha dicho Beñat ahora, y si esa logía bosque es un derivado de las... O sea, lo que te digo... Sí. Tú no quiere decir que el dios del bosque sea técnicamente la fruta del bosque. O sea, puedes crear árboles, crear vida, pero aparte puedes hacer más cosas. Un bosque es vida. Sí. Entonces... El concepto del bosque es más tirando a la vida y a la muerte que no a los árboles como tal, o a crear plantas. Sí. No sé. Y le veo más sabiendo que, por ejemplo, para ver si quiero llegar a este punto, por ejemplo, porque lo que dices tú, si la Gomu Gomu es como tal la fruta de un dios, la fruta del dios Nika, y si hubiera alguna fruta que debería de ser de algún dios, yo creo que los dioses, si debería haber 4 frutas que digamos que son estas, deberían de ser las 4, deberían de ser Zoan. Vale, y respecto a eso, Joseba, ¿cómo quieres escoger? Quiero decir, tenemos la fruta del dios del sol, la del bosque, la tierra, pero luego en Shandora se menciona la lluvia, pero luego en el panel se menciona del mar. Pero es que yo lo de Shandora no lo tendría en cuenta. Tendría más en cuenta lo de la actualidad, que es el dios del mar. Los 4 dioses que se presentan son el del sol, el de la tierra, el del bosque y el del mar. Y que con el paso del tiempo se ha derivado a otro tipo de... O directamente dios, que el dios de la lluvia sea... Como ocurre en Elbaf. Otra interpretación. Eso, que en Skypiea tengan un dios que sea el dios del... Quiero decir, al final son tribus. Si tú te das cuenta que en Skypiea te lo representan como tribus, y las tribus, lo que hemos dicho antes, un trueno, no sé lo que es, no sé cómo funciona la electricidad, la energía, es el dios del rayo, o el dios del trueno, es el dios de la lluvia, porque cuando llueve es un dios que está creando la lluvia, cuando hay terremotos es un dios que está creando los terremotos. Entonces yo creo que lo de Skypiea es más la introducción a los dioses, pero te meten lo mismo que al mismo tiempo de esos 5 dioses, el dios Pitón y tal. Sí. ¿No? Está guay, Entonces te meten muchos dioses, pero ya tienes esos 4 que te los han metido desde el principio. Pero es que en el BAF son los 4, los textos hablan de 4 dioses. Sí, eso es. El sol, el bosque, la tierra y el mar. Entonces deberían de ser las 4 originales. Vale, bien. Es que me gustaría trabajar sobre este tema porque sé que vas a abrir este tema ahora y lo quiero tomar en cuenta para luego, ¿vale? Por eso te decía, y entonces, como dices tú, si hay un dios del bosque, y sé que a ti te gusta la idea de que la frutalogía sea el dios del bosque... Yo creo que sí. Yo creo que los dioses tienen que ser frutas Zoan. Todas y cada una de ellas deben de ser frutas Zoan. Porque son representaciones de un ser vivo, que tiene poderes más allá de lo que sería ese ser. Ya. Entonces la logía, aplicando lo que dice Beñat, que sea una fruta derivada de esa, o sea, de uno de los poderes de ese dios. Sí. Porque yo también, igual también pues otra posibilidad de que, lo que decíamos, que Imsama tenga el poder del dios del sol sin tener la fruta. ¿Me explico? Que el mismo dios del bosque haya ascendido a Imsama, a semidios, a semidemonio, y luego más tarde nazca la fruta del bosque. Entonces teníamos como 2 seres diferentes con las mismas propiedades. Uno tenga fruta y el otro no, ¿me explico? De todas formas, aquí, pero bueno, en todas las estos que habéis hecho, fijaros, Dios del sol, Dios de la tierra, Dios del bosque, Dios de la lluvia y Dios del mar, ¿no? Y el dios usó. No, sí. Pero ahora
¿dónde meteríais? De esas, imagínate, derivando de esas, Sí. ¿dónde estaría la fruta de Barba Negra? Es que yo siempre soy partidario del el dios del mar. El dios del mar, yo creo que sí. Yo siempre he sido partidario del dios del mar, por el hecho de la relación que tiene Barba Negra, el poder de anular las frutas, con el poder que tiene el mar de anular el poder de las frutas. Bien, pero si te fijas, el sol, lo contrario del sol, ¿qué es? Un agujero negro. Sí, Sí, pero... o también el mar, donde no pero lo llegan mismo, los rayos del sol. Pero lo contrario del sol, si el sol es la representación de la luz, lo contrario sería el fondo del mar, donde no llega la luz y es la oscuridad. O la luna también. Vale, pero la oscuridad hacia el mar... Deja la luna fuera de la ecuación aquí, por favor. Sí, no queremos por hablar un poco favor, más. por favor. No, pero lo contrario del día es la noche, y lo contrario del sol podría ser la Sí, luna. pero no, Quiero decir, no, porque la luna no es lo contrario del sol. La luna refleja, si nos vamos a poner así, la luna refleja los rayos del sol, no es lo contrario. ya, también es verdad. Es parte del sol. Lo contrario del Lo sol contrario al sol es la el agujero oscuridad. negro. Sí. Es la oscuridad, el agujero negro. O sea, lo contrario Sí, sí, de un sí, sol sí. es lo que hay cuando sale Un agujero negro, el sí, sol, sí. que Claro, es el agujero pero negro. quiero decir, si al final son frutas, lo mismo que la de Luffy, que hay frutas que se han ocultado el verdadero, o sea, quiero decir, el verdadero nombre de la fruta o lo que sea, si la Yami Yami es la fruta del dios del mar, es como la de Luffy, se supone que es la del dios del sol, pero hace ataques de goma goma. Pero no es la de goma goma, igual que la otra la toman como la fruta de la oscuridad, pero no, O- en sí no tiene sentido que una fruta de la oscuridad, por ser de oscuridad, anule los poderes de otras frutas. Sí. ¿Entiendes? O simplemente la información de que haya frutas con poderes de dioses ha sido ocultada por el gobierno, los 20 reinos que ganaron y ya está. Es una información más censurada y ya está. Y que sí existan las 4 frutas de los 4 dioses. Eso es. Ahora, lo que decíamos. ¿Cuál sería? ¿Cuál Eso es. sería cada una de ellas? La fruta del dios del sol está confirmada. Punto, nos quedan 3. Es la de Luffy. La modelo Nika. Vale. Yo votaría la del mar por la de Kurohige. Por el simple hecho de eso. Lo contrario del sol, la oscuridad y el poder que tiene de anular el poder de las frutas. Vale, Para mí la es de más, Kurohige ¿y qué es otra opinaría? fruta. De verdad, o sea, para mí... Vale, entonces, el poder de ¿cuál Kuro- pondrías tú como la del dios del mar? Para mí el dios del mar no sería ni una fruta. Sería Poseidón. Ah, mira, esto lo comentamos más de una vez también. Que los dioses se reencarnan en que armas sea, ancestrales. que sea una reencarnación constante. Pues en vez de una fruta, una persona. Una reencarnación constante. Y que el posible Joy Boy sea también una reencarnación del dios del sol, y por eso la fruta del dios del sol es cuando busca al usuario, porque tiene voluntad propia. Ahí me he Ahí me perdido. parece también, no sé, no... No, quiero decir que si Poseidón sabemos que renace, ¿vale? Y los reyes del mar le hacen caso, ¿vale? Y si también Luffy es una entidad que se reencarna cada cierto tiempo, y sabemos que las frutas del diablo, las tipo Zoan, buscan a los usuarios. Y por eso la Ito Ito no Mi, modelo Nika, está oculto hasta que vuelve a renacer, y ya es cuando va en busca de su usuario. Sí, Algo así, Beñat. sí, eso es. Yo Vale. quiero decir que al final las frutas y los usuarios tengan que coincidir. En este caso, porque ese poder está en forma de fruta. Pero ¿qué pasaría si ese poder nunca ha pasado a la forma de fruta? Pues que la persona se reencarnaría cada X tiempo. Menos en el caso de Imusama, que tiene una vida que es eterna, que no, Vale, que no es finita. Que son independientes. Una cosa es que se reencarnen los dioses y las frutas vayan Vale, independientemente. eso no digo, pero yo lo que quiero hacer es lo que es la pregunta. Si tuvieras que o sea, eso. obligado, ¿vale? Entiendo tu opinión, pero si tuvieras que, o sea, emparejar una fruta con el dios del mar, a ver si hay alguna fruta, por ejemplo, puedes decir, pues no, porque no ha aparecido cierta fruta que le vea esa relación. Eso es. Vale, pero por ejemplo, yo a Imu sí que le pondría la del dios del bosque, Ujú. por lo que os he dicho antes, aparte de que se representa lo primero en un bosquecito, en su jardín y tal, y luego con la idea que yo me he hecho de que Imu tenga la opción de dar poder, quitar, o sea, dar vida, quitar vida. Sí. Y es más, le voy a dar una vuelta más dura a lo que estamos comentando. Si damos por hecho, estoy de acuerdo, Joseba, ¿eh? Si tomamos el dios del bosque, a la de Aim, al dios del sol, a Luffy, y al dios del mar, a la oscuridad de Kurohige, ¿qué os parecería si el dios de la tierra, la fruta del dios de la tierra, la tuviese Barba Blanca hasta ahora, que son los temblores de la tierra, y Barba Negra, ahora que lo sabe, aprovecha la oportunidad y tiene los poderes de 2 dioses, el dios del mar y el dios de la tierra? Y tenemos un antagonista que está fuera de rosca, quiero decir. Vamos a ver, pero vosotros habéis supuesto... Es que todo esto es suponiendo. Todo su posición, Beñat. Pero es que, ¿por qué tiene que haber 4
dioses como tal. O sea, Porque son los 4 dioses que se han mencionado en el último texto de Elbaf. Estamos partiendo a partir de eso. pero En el texto de Elbaf, no en la imagen. En el Eso texto se comentan a 4 dioses. Sí, porque el del sol, el del mar, el de la tierra y el del bosque. Sí, porque se menciona más, porque si tomamos al dios de la lluvia como un ser más, hay muchísimas teorías de que el dios de la lluvia lo pudiese tener Dragón, con esto del viento, que pudiese ser el hombre marcado por el fuego que crea remolinos, A ver, porque tiene... todo esto parte del simple hecho de... Vamos a dejarlo, las anteriores menciones, lo que sea. En el texto de Elba se mencionan 4 dioses, y sabemos que de esos 4 dioses, uno está confirmado que es una fruta del diablo, Y que que es el la dios del bosque modelonica. envió a un demonio. Eso ya, o sea, no me estoy metiendo en los textos. Son Sí. 4 dioses que se mencionan, da igual lo que digan en los textos sobre los dioses, se mencionan 4 dioses. Uno de esos dioses sabemos que es confirmado por la obra de que es Luffy, o sea, la fruta de Luffy. Entonces, partiendo de esa base, si hay 4 menciones y uno ya está confirmado de que es una fruta, es lógico pensar que los otros 3 también pueden ser Sí, frutas. sí. Entonces, por eso estamos a este punto de ¿cuál pondrías tú? no. Vale. No Vale. digo que no, lo único que te estoy pidiendo es una opinión o si pondrías alguna Sí. fruta. Yo pondría, mira, yo te digo verdad, yo la del bosque, no sé, lo de Imu te lo puedo comprar, o sea, le veo lógica, le veo sentido. Yo la de Shirohige, o sea, la de Barba Negra, perdón, lo veo más como la fruta de la oscuridad. Ujú. La oscuridad o el agujero negro, Vale. la antítesis de Anika. Vale. Porque, o sea, tampoco tenemos por qué tener los dioses y ya Sí, que, está. que sean enfrentamientos de esos, sino que haya más cosas fuera así. Sí. O incluso podemos tener esos dioses de ese lado y su antítesis, Eso, su vale, sí. contrario, ¿no? Vale, 4 dioses y 4 demonios primigenios, digamos. O sea, El- los sí, primeros 4 dioses y los primeros 4 demonios, digamos. Podría Eso ser. O un solo demonio. es. Por ejemplo. Sí. El del mar, yo tengo claro que es el arma ancestral, que es Vale. Poseidón. Y nos quedaría el de la tierra. el de la De hecho, tierra. Poseidón depende, o sea, la religión, la mitología romana o griega Griega. es griega, es el dios del mar, Poseidón. Eso es. Sí, por eso. O sea, Y Neptuno, que es el rey Neptuno, Es en la romana. eso ya tenemos dos veces, se menciona 2 veces. y nos quedaría el de la tierra que o sea, que Barba Blanca puede ser. Pues bueno, sí, puede ser, porque los terremotos, los seísmos. Tampoco hemos visto muchas más frutas que tengan la posibilidad de alterar la tierra como tal. No. Pues por no decir ninguno. O sea, no. Y en el caso de que el dios de la tierra, del mar, sí tuviese una fruta, sí existiera una fruta, y si no ha aparecido hasta ahora, También puede ser. y la tuviera, lo que vamos a comentar, ¿quién tiene el último Rodfoneglyph? Alguien marcado por el fuego y es capaz de crear remolinos en el mar. Ya, también es verdad. Eso es una cosa que está más. Está olvidado, Nos pero lo si dijeron allá. con el poder del dios del mar puedes crear remolinos y tú eres el dios... Es que eres el dios del mar. Ya. Tú zarcas en un barco por ahí... Yo creo que eso no va a pasar, lo del dios del mar. Yo creo que. como Porque dios- quedaría muy descompensado alguien que pueda controlar directamente el punto débil de todos los usuarios. de las frutas. Efectivamente. Y todavía no se ha Pero presentado. claro, por eso te digo que Kurohige cuadra, porque tiene. Sin controlar el mar tienes el punto de. Es la contraparte a todas las frutas. Porque las puede, en el momento que te toca, las puede anular el poder de las frutas. Sí, pero también tiene una contra, que Sí, es claro. todo lo que sea que Por tú eso, pidas. pero es lo mismo que decían de Luffy. Se supone que es una paramecia, pero las paramecias no funcionan así. Igual que la de Kurohige es una logia, pero las logias no funcionan así. Entonces me parece muy raro que tenga tantas similitudes con la de Luffy. Porque al final tienen muchísimas similitudes. Son frutas mí es la que antítesis. están catalogadas de Sí. una forma y no funcionan en ese. Para mí es la antítesis de la fruta de Ujú. Luffy. O sea, Yo respecto a eso, lo que decimos, tengo muchas dudas, ¿vale? Porque es que hay días que sí que me creo lo que dice Beñat, de que los dioses se reencarnen en armas ancestrales, etcétera, y no en frutas. Y por otro lado, también podría estar muy guay que cada dios tuviese su propia fruta y que Kurohige se haya hecho con 2 de ellas. Entonces, yo no tengo muy claro porque me gustan las dos ideas. y luego nos quedaremos fuera también de frutas como la del Buda, de Sengoku, que eso donde lo catalogarías. Claro, pero eso sí que entraría, por ejemplo, en las frutas creadas a partir de lo que decimos, los deseos Sí. de la gente. Si se ha creado cierta mitología o ciertas leyendas y alguien se ha creído que existe un dios o quiero tener el poder Sí. de este dios, igual se puede crear una fruta del Buda, ¿entiendes? Porque Pero la Buda también- no difiere tanto de la fruta de un dragón. Son seres mitológicos, son fantásticos, creencias, eso es. son seres Eso es. fantásticos.
la gente se cree. Eso es. Quiero decir, Al final son digamos, distintas culturas. Y luego tú tienes que pensar, por ejemplo, ahora mismo en el BAF consideran Dios todo. El dios de las orejas, ¿o cómo era? sí, el dios erizo, el dios del sol y el dios orejas. Orejas. Pues Y eso. incluso al dios Nika es llamado dios de la liberación, el dios de la destrucción, el dios de la guerra y el dios de la risa. Es más, Loki a sí mismo se denomina como el dios del sol. Eso es, eso es. Entonces, a esto con lo que, o sea, lo que quiero ir con esto es que muchas veces cuando hablamos de esto decís, no, hay 4 dioses. Bueno, es que depende de qué cultura, a lo mejor considera un dios todo o nada. O sea, los terubitos se consideran dioses ellos mismos. No te digo que no, pero es que la mayor diferencia de estos 4 dioses es que son los únicos que aparecen en textos antiguos. Eso es. Los otros dioses son cosas que te han ido Del habla. contando según a la cultura que has llegado. Cuando llegan a Skypiea te hablan de unos dioses, tenemos esta cultura y existen estos dioses en nuestra cultura. Llegas a Alabasta y existen los dioses guardianes que son parte de nuestra cultura. Llegas a Elbaf y en nuestra cultura están estos dioses. Pero estos textos que te dice encima Jaguar, estos son libros que han llegado a esta biblioteca. Son textos de hace 800 años. o más. Antes o de que más. la información fuese censurada. Eso es, son textos de hace muchísimo más tiempo que te están hablando de 4 dioses como tal. Porque ellos igual. Claro, pero quiero decir, sí, pero se supone que eso es. Te diferencian, esto es parte de la historia general del mundo, esos textos. Es parte de la historia global del mundo y lo de Elbaf es historia de esa región. Si estos textos han sido escritos antes de que la historia se censurase y luego todo el resto puede ser cantares, como los cantares de Ragnar Lothbrok, que ha sido historia que se han pasado de generación en generación, pues de habla, al final, cantares. Aunque sea así, aunque sea así. Al final la historia que se ha censurado es la historia de una civilización. Y esa civilización Sí, claro. puede considerar Dios al tío de las orejas. Pero es largas. que no sabemos si ese texto viene de esa civilización o viene de antes. Ese es el problema, que Sí. no sabemos desde cuándo están esos Eso es. textos. Eso es. Lo que sabemos es que te cuentan la creación del primer mundo, del segundo y del tercero. Que te están hablando de todo el mundo, no de una civilización. Te están hablando del mundo entero. Esa es la mayor diferencia. Esa es la mayor diferencia que yo veo, desde luego, ¿eh? Sí, sí. Ahora, una última pregunta, ya un poquito más de opinión, ¿vale? Más que esto. Sí. Bueno, más que esto no. Pero, como especie de juego, ¿vale? Esto normalmente lo suele traer Josebas, estos juegos. Pero esta vez voy a ser yo, ¿vale? Sí, hoy estaba un poquito serio yo. Sí. Hoy el tema me tocaba... Hoy estamos un poco intercambiando papeles, ¿no? Hoy os quiero preguntar, a modo de juego, ¿vale? Si pudierais comeros una fruta de un dios o criatura mágica de cualquier mitología u obra de fantasía, ¿cuál os gustaría comeros? Ya. Espera, a empezar. No, empieza tú. Que no tengo ni idea. Pues empieza tú, Ivonne. ¿Cuál sería? Ya que has planteado la pregunta. Pues... A ver, yo lo que pasa es que siempre que os respondo esta pregunta, luego me tacháis de grandilocuente, ¿vale? Pero estaría muy igual el dios del tiempo, tío. Ser capaz de hacer lo que te dé la gana. Lo más roto que hay. ¿Cómo te pasas? ¿Cómo te pasas? Sí, no, a ver. Cualquier cultura has dicho, ¿no? Sí, alguna fruta de algún dios, alguna cultura, alguna criatura mágica, alguna criatura fantástica, como yo que sé, alguna de Harry Potter o... Wow. Es difícil, ¿eh? Es difícil, es difícil. Hay demasiadas opciones, ¿eh? Wow. ¿Sabes cuál estaría muy bien? La de la fruta de Morfeo. La fruta de Morfeo. El dios del sueño. Wow. El poder, el tener control sobre los sueños, de poder poner a alguien a dormir, tener control sobre sus sueños, crearle sueños o pesadillas, o sea, dejarla atrapada en un sueño constante. Eso Wow. estaría rotísimo, ¿eh? Eso estaría muy roto, Estaría rotísimo, estaría rotísimo. O sea, que tú tuvieses esa O sea, que fruta al sería final una pesadilla. te puedes entregar a alguien, haces lo de Itachi, ¿sabes? En plan de, te encierro en un sueño, te encierro en una ilusión y te quedas, tú te crees cierta cosa y está pasando todo en un sueño. O sea, tú cuando duermes eres totalmente vulnerable, no tienes control sobre nada. Ya. ¿Y cómo sería también? Sería muy buenísimo la fruta de... ¡Wow! ¡Wow! Casi la de Vasco Shot está basado en esto. ¿Cómo es el dios del vino de la antigua Roma? De Baco. Baco. Baco es. No, había otro también. No, es Dioniso. Dioniso. Dioniso es el griego, Baco es el romano. Ah, vale. Que iba a decir eso, pero según me acuerdo que Vasco Shot está también un poco basado en eso también, ¿no? Claro, La Baco. fruta de Vasco Shot. Beñat. Te toca. Estoy un poco en blanco, ¿eh? Estoy pensando en una fruta
Es que, a ver, la del sol está muy bien. La de la oscuridad está muy bien, pero es que están muy vistas, además están en la obra. Sí. De hecho, la cultura vasca rezaba al dios del sol antiguamente. Sí, por eso digo que está guay. Y luego están los elementos principales que también nos hemos mencionado. Ujú. Y Y es verdad también que es muy curioso como en todas las culturas de la vida real casi siempre existe una criatura fantástica muy semejante a los dragones, porque representan a todos los miedos básicos de un humano, que es un reptil gigante, el fuego, el deseo de volar, el miedo de ser cazado. A ver, yo en mi paja mental siempre he pensado que el tema de los dragones viene también de los fósiles de los dinosaurios encontrados en la antigüedad. Sí, Digo yo, hostia, yo me encuentro un dinosaurio de 5 metros, no sé, o sea, sé justo hacer el fuego y digo, ostras, como me encuentre con este bicho, a ver qué hago. Entonces lo adoro como un dios o si no lo adoro como un dios, lo... Sí. ¡Atrás, Satanás! Ay. No, Bueno, pues, chicos. yo creo que me quedaría con la del agujero negro, ¿eh? Con el agujero negro. Ay, pues nada. Bueno, chicos, ¿vamos cerrando por hoy? Sí, yo creo que sí, Ya tenemos porque suficiente, como ¿no? sigamos hablando, nos tiramos otra hora. Sí. Como siempre, me parece que no hemos llegado a ninguna conclusión, por no variar. Así No sé que... por qué no tienes ni idea de lo que estés hablando. Ya estamos. Bueno, chicos, pues como veis, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, os invitamos a que subáis a bordo. ¿Cómo? Muy sencillo. Simplemente tenéis que suscribiros y activar las notificaciones. Podéis dejarnos un like si nos lo merecemos. Y con esto y mucho más, nos despedimos. ¡Agur!